Parte 1. La ciudad más disputada de la historia de la humanidad, Jerusalén. Un nombre que ha resonado a lo largo de casi 5.000 años de historia humana, portando consigo un peso que pocos lugares en la tierra pueden igualar. No es solo una ciudad, sino un símbolo, uno que ha inspirado fe, encendido guerras y dado forma a civilizaciones enteras. A través de los siglos, la gente ha mirado hacia Jerusalén no simplemente como un lugar en un mapa, sino como algo sagrado, algo por lo que merece la pena luchar e incluso morir. Para los judíos, se erige como el antiguo centro de su identidad espiritual. Para los cristianos, es donde se desarrollaron la vida y el legado de Jesús. Para los musulmanes, posee un profundo significado como el lugar de un viaje milagroso vinculado a su fe. 3 de las religiones más influyentes del mundo reclaman una conexión profunda con esta única ciudad. Y eso plantea una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. ¿Cómo puede un lugar pertenecer a tantos y qué sucede cuando esas reclamaciones chocan? Como era de esperar, la respuesta ha sido a menudo el conflicto. Jerusalén ha sido conquistada, reconstruida y disputada una y otra vez. Los imperios han surgido con el sueño de controlarla, solo para caer y perderla una vez más. En total, la ciudad ha cambiado de manos más de 40 veces, y cada transición ha dejado tras de sí nuevas capas de historia, tensión y memoria que aún perduran hoy en día. Pero esta no es solo una historia de guerra y poder. También es una historia sobre la creencia, sobre cómo un pequeño asentamiento, construido alrededor de una única fuente de agua en un paisaje implacable, se transformó lentamente en la ciudad más disputada y espiritualmente significativa del mundo. Entonces, ¿cómo ocurrió esa transformación? ¿Cómo se convirtió Jerusalén en el punto focal de tanta devoción y de tanto conflicto? Para responder a eso, tenemos que volver al principio de todo. Parte 2. Una ciudad nacida del agua. Mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en un nombre conocido en todo el mundo, no era más que un pequeño asentamiento excavado en un paisaje duro e implacable. Alrededor del año 3000 a.C., sus primeros cimientos se establecieron cerca de un recurso natural vital, el manantial de Gijón. En una región definida por colinas secas y lluvias limitadas, esta única fuente de agua marcó toda la diferencia. Ofrecía algo raro e inestimable: la capacidad de sobrevivir. Ese manantial permitió a los primeros habitantes hacer lo que la mayoría de los demás en la zona no podían. Se asentaron, construyeron, transformaron un tramo de tierra yerma en un espacio habitable, formando lentamente las raíces de lo que un día se convertiría en una ciudad de inmensa importancia. Sin esa agua, es posible que Jerusalén nunca hubiera existido. Resulta casi extraño pensar que uno de los lugares más disputados de la historia de la humanidad comenzó con algo tan simple y tan frágil como el acceso al agua dulce. A medida que el asentamiento crecía, seguía siendo modesto, lejos de la imagen poderosa que asociamos con la Jerusalén actual. Todavía no era un centro de imperios o religiones. Era un lugar práctico, moldeado por la necesidad más que por el destino. Pero incluso en estas primeras etapas, su ubicación empezó a ser relevante. Situada entre las grandes potencias de la antigüedad, se encontraba discretamente en la encrucijada de las civilizaciones emergentes. Y eso plantea una reflexión interesante. ¿Estaba Jerusalén siempre destinada a ser importante? ¿O simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno? Porque a medida que la historia avanzaba, fuerzas mayores empezarían a fijarse en este pequeño asentamiento, y una vez que lo hicieran, Jerusalén nunca volvería a ser solo una aldea tranquila. Parte 3. Bajo la influencia cananea y egipcia. Con el paso de los siglos, el pequeño asentamiento alrededor del manantial de Gijón comenzó a adquirir una identidad más definida. Hacia el año 2000 a.C., Jerusalén ya había entrado en el conocimiento del mundo antiguo. Apareció en los registros egipcios bajo un nombre temprano, lo que sugiere que incluso en esta etapa tenía la importancia suficiente para ser notada por una de las civilizaciones más poderosas de la época.
Lo que una vez había sido solo una comunidad basada en la supervivencia se estaba convirtiendo lentamente en algo más estructurado y visible. Los habitantes de la ciudad durante este periodo eran conocidos como los cananeos. Reconocieron el valor de lo que tenían, especialmente la fuente de agua que los sustentaba, y tomaron medidas para protegerla. Se construyeron enormes murallas de piedra alrededor del asentamiento, no solo como defensa contra posibles invasores, sino como una señal clara de que este lugar importaba. Ya no era solo una aldea, era una ciudad fortificada, una que valía la pena defender. Hacia el 1500 a.C., Jerusalén había pasado a estar bajo la influencia del Imperio Nuevo de Egipto, convirtiéndose de hecho en un estado vasallo dentro de un imperio mucho mayor. El poder egipcio se extendía por vastos territorios y Jerusalén se convirtió en una pieza pequeña pero estratégica dentro de esa red. Aunque no era un centro de poder principal, su posición la hacía valiosa, vinculando diferentes regiones y sirviendo como punto de control en un panorama geopolítico más amplio. Pero estar ligado a un gran imperio conllevaba sus propios riesgos. Porque mientras Jerusalén permaneciera bajo la influencia egipcia, su destino ya no era totalmente suyo. Y cuando ese poder comenzó a debilitarse, se abriría la puerta para que surgiera algo nuevo. La pregunta era, ¿quién tomaría el control a continuación y cómo cambiaría eso el futuro de la ciudad? Parte 4. El surgimiento de los israelitas. En el siglo XII a.C., el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental comenzó a cambiar drásticamente. Este periodo, a menudo denominado el colapso de la Edad del Bronce final, vio cómo imperios antes dominantes se debilitaban o desaparecían por completo. La influencia egipcia que antaño se había extendido sobre Jerusalén comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío que los grupos más pequeños y los reinos emergentes se apresuraron a llenar. De este caos empezaron a tomar forma nuevas identidades y nuevos poderes. Uno de esos grupos eran los israelitas, un pueblo que, según la tradición bíblica, estaba conectado con la población cananea anterior, pero que había formado una identidad propia y distinta. Alrededor del año 1000 a.C., bajo el liderazgo del rey David, capturaron Jerusalén y tomaron una decisión que cambiaría permanentemente su trayectoria. La declararon capital de su reino. Lo que antes había sido un asentamiento regional disputado, era ahora el centro político y espiritual de una potencia en ascenso. Este momento marcó un punto de inflexión. Jerusalén ya no era solo estratégicamente importante, se volvió simbólicamente importante. Al elegirla como su capital, David elevó el estatus de la ciudad y la vinculó directamente a la identidad de su pueblo. El poder, la fe y el gobierno comenzaban a converger en un solo lugar, sentando las bases de todo lo que vendría después. Pero esto era solo el principio, porque bajo el sucesor de David, la transformación de Jerusalén iría aún más lejos, convirtiéndola en algo mucho más grande que una capital política. Se convertiría en una ciudad sagrada. Y una vez que eso ocurriera, su significado nunca volvería a ser el mismo. Parte 5. El templo y un reino dividido. Bajo el reinado del rey Salomón, la transformación de Jerusalén alcanzó una etapa nueva y definitoria. Sobre la base establecida por su padre David, Salomón emprendió uno de los proyectos más significativos de la historia de la ciudad: la construcción de un gran templo. Esta estructura, conocida más tarde como el Templo de Salomón, no fue solo un logro arquitectónico. Se convirtió en el corazón espiritual del pueblo israelita, un lugar central de culto que consolidó el papel de Jerusalén como centro religioso. Con el templo en su lugar, Jerusalén ya no era simplemente una ciudad capital. Se había convertido en un destino sagrado, un lugar donde la fe y la identidad estaban profundamente entrelazadas. La presencia del templo elevó la importancia de la ciudad mucho más allá de su tamaño o ubicación. Ancló las creencias de un pueblo y le dio a Jerusalén un significado que perduraría durante siglos. A partir de este momento, la ciudad no solo sería disputada por su valor estratégico,
sino también por lo que representaba. Sin embargo, este periodo de unidad no duró. Un siglo después del reinado de Salomón, el reino se fracturó. Los territorios del norte continuaron como el reino de Israel, mientras que la región del sur se convirtió en el reino de Judá, con Jerusalén permaneciendo como su capital. Esta división debilitó al Estado que una vez estuvo unificado, dejando a ambos reinos más vulnerables a las amenazas externas y a la inestabilidad interna. Y esa vulnerabilidad pronto sería puesta a prueba, porque mientras Jerusalén se encontraba en el centro de un reino dividido, también se vio rodeada de vecinos poderosos, cada uno con sus propias ambiciones. La cuestión ya no era solo la identidad o la fe, sino la supervivencia. Parte 6. Rodeada de enemigos poderosos. A medida que Jerusalén seguía creciendo como centro político y religioso, su posición se volvía cada vez más precaria. La ciudad se encontraba ahora en el corazón del reino de Judá, portando consigo un profundo significado cultural y espiritual. Pero esa importancia también la convertía en un objetivo. Rodeada de imperios poderosos, Jerusalén existía en un estado constante de tensión, atrapada entre fuerzas mucho mayores que ella misma. Al suroeste, Egipto seguía siendo una presencia formidable, tratando de mantener su influencia en toda la región. Al noreste, el imperio asirio estaba en ascenso, expandiéndose agresivamente y sometiendo reinos enteros bajo su control. Estas no eran amenazas lejanas, eran potencias inmediatas y calculadoras, cada una compitiendo por el dominio. Y Jerusalén, situada entre ellas, se vio inevitablemente arrastrada a su lucha por el control. A pesar de estas presiones, la ciudad resistió. Durante casi 4 siglos, siguió siendo el centro de la fe y la cultura judías, incluso cuando se enfrentaba a los repetidos desafíos de sus vecinos. Cada invasión, cada amenaza, ponía a prueba su resiliencia. Sin embargo, Jerusalén persistió, aferrándose a su identidad mientras navegaba por un peligroso panorama geopolítico. Pero sobrevivir no significaba seguridad, porque, como la historia pronto mostraría, la resistencia por sí sola no era suficiente para proteger a la ciudad de lo que vendría después. Un nuevo imperio estaba surgiendo en el este, uno que no solo amenazaría a Jerusalén, sino que la cambiaría fundamentalmente para siempre. Parte 7. La destrucción babilónica. En el siglo VI a.C., el frágil equilibrio que había permitido a Jerusalén sobrevivir durante siglos finalmente colapsó. Una nueva y poderosa fuerza había surgido en la región, el Imperio Babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor II. Decidido a expandir su control, dirigió su atención hacia Jerusalén, una ciudad que poseía un valor tanto estratégico como simbólico. En el año 597 a.C., sus fuerzas sitiaron con éxito la ciudad y la sometieron al control babilónico. Pero la conquista no trajo la estabilidad. La población judía local se resistió al dominio extranjero y en poco más de una década, esa resistencia se convirtió en una rebelión abierta. Para Nabucodonosor, esto no era algo que pudiera tolerarse. En el 587 a.C., regresó con una fuerza abrumadora, sitiando Jerusalén una vez más. Esta vez, el resultado sería mucho más devastador. La ciudad fue destruida sistemáticamente. Sus murallas fueron derribadas, sus estructuras quemadas y, lo que es más significativo, el Templo de Salomón, el corazón mismo de la vida religiosa judía, quedó reducido a ruinas. Fue más que una derrota militar. Fue una catástrofe cultural y espiritual que reconfiguró la identidad de todo un pueblo. Por si esa destrucción no fuera suficiente, los babilonios llevaron a cabo otro acto decisivo. Grandes sectores de la población judía fueron exiliados, obligados a abandonar su tierra natal y a trasladarse a Babilonia. Jerusalén, antes un próspero centro de fe y poder, quedó rota y casi abandonada. Y por primera vez en su historia, la ciudad no solo perdió el control, sino a su gente. Parte 8. El regreso bajo el dominio persa. Durante décadas tras su destrucción, Jerusalén siguió siendo una sombra de lo que fue.
Bajo el control babilónico, la ciudad permaneció notablemente mermada, con su población dispersa y sus estructuras más sagradas desaparecidas. Pero el dominio de Babilonia no duraría para siempre. A mediados del siglo VI a.C., un nuevo imperio alcanzó el poder, el imperio persa Aqueménida, liderado por Ciro el Grande. Cuando Ciro conquistó Babilonia, Jerusalén pasó a manos persas casi sin resistencia. Pero a diferencia de los gobernantes anteriores, Ciro adoptó un enfoque diferente. En lugar de reprimir a los pueblos que ahora gobernaba, optó por permitir que las comunidades desplazadas regresaran a sus tierras de origen. Para los exiliados judíos, esta decisión lo cambió todo. Recibieron permiso para volver a Jerusalén y reconstruir lo que se había perdido. Lentamente, grupos de judíos que regresaban emprendieron el camino de vuelta a la ciudad. Lo que encontraron no fue la Jerusalén de su pasado, sino un lugar en ruinas que portaba las cicatrices de la destrucción. Sin embargo, a pesar de ello, comenzaron de nuevo. Reconstruyeron sus hogares, restauraron su comunidad y, lo más importante, reconstruyeron el templo. Esto marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno definido no por la conquista, sino por la restauración. Durante los 2 siglos siguientes llegaron más oleadas de retornados, reforzando la recuperación de la ciudad. Sin embargo, aunque Jerusalén recuperó su importancia religiosa, no recuperó su plena independencia. Siguió bajo control persa, formando parte de un vasto imperio cuyas prioridades se encontraban mucho más allá de la propia ciudad. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Podría Jerusalén controlar alguna vez su propio destino, o estaría siempre a merced de potencias mayores? Parte 9. La conquista de Alejandro y la expansión de la cultura griega. En el año 332 a.C., Jerusalén se encontró una vez más bajo un nuevo dominio, esta vez como resultado de una de las conquistas más rápidas y de mayor alcance de la historia. Alejandro Magno arrasó el imperio persa y a medida que sus fuerzas avanzaban, Jerusalén fue absorbida por su expansivo dominio. Fue otro cambio de control, pero este no traería solo un cambio político. Introduciría una influencia cultural totalmente nueva. El imperio de Alejandro se extendía por vastos territorios, uniendo regiones que antes habían estado separadas. Aunque su dominio directo sobre Jerusalén fue breve, el impacto de su conquista duraría mucho más que su propia vida. Tras su muerte en el 323 a.C., el imperio no permaneció unido. En su lugar, se dividió entre sus generales, cada uno tomando el control de diferentes regiones. Jerusalén cayó inicialmente bajo el dominio de la dinastía tolemaica en Egipto, situándola de nuevo en la órbita de una poderosa autoridad externa. Con el tiempo, el control de la ciudad cambió de nuevo, esta vez al imperio Seleucida en el 198 a.C. Con cada transición, la influencia de la cultura griega continuó expandiéndose. El idioma, las costumbres y las ideas asociadas a la civilización helenística comenzaron a arraigar en Jerusalén. Muchos dentro de la población judía adoptaron gradualmente aspectos de esta nueva cultura, mezclando las creencias tradicionales con influencias externas. Pero no todo el mundo aceptó este cambio. Para algunos, planteaba una preocupación más profunda. Si la cultura empieza a cambiar con ella la identidad. Y si es así, ¿hasta dónde puede llegar esa transformación antes de que algo se pierda? Esas preguntas conducirían pronto a la resistencia, una resistencia que volvería a dar forma al futuro de Jerusalén. Parte 10. La revuelta de los macabeos y la lucha por la identidad. A medida que la influencia griega se profundizaba bajo el dominio seleucida, las tensiones en Jerusalén comenzaron a aumentar. Para muchos judíos, la difusión de la cultura helenística era más que un simple cambio de idioma o de estilo de vida. Era un desafío directo a sus tradiciones religiosas e identidad. Las prácticas que habían definido su fe durante generaciones estaban siendo cada vez más reemplazadas o suprimidas, creando una creciente sensación de malestar entre la población. Hacia la década de 160 a.C., esa tensión llegó a un punto crítico.
un grupo judío conocido como los Macabeos se levantó en rebelión contra la autoridad seleúcida, decidido a reclamar el control sobre sus prácticas religiosas y a restaurar lo que creían que se estaba perdiendo. No se trataba simplemente de un levantamiento político, era una lucha por la identidad, por el derecho a preservar una forma de vida profundamente arraigada en la tradición. En el año 164 a.C., tras años de conflicto, los macabeos lograron capturar Jerusalén. Una de sus acciones más significativas fue la rededicación del templo, restaurándolo como lugar de culto judío. Este acontecimiento se convirtió en un momento definitorio de la historia judía y todavía se conmemora hoy en día en la festividad de Hanukkah, una celebración de la resiliencia y la preservación de la fe ante la presión externa. Tras la revuelta, Jerusalén se convirtió en el centro de una región semiautónoma y, más tarde, en el corazón del reino asmoneo, plenamente independiente, que duró más de un siglo. Por primera vez en generaciones, la ciudad volvía a estar bajo control judío. Pero la historia ya había mostrado un patrón. Los periodos de independencia en Jerusalén rara vez duraban. Y pronto surgiría una nueva potencia que transformaría la ciudad una vez más. Parte 11. Roma toma el control. El período de independencia judía bajo el reino asmoneo no duró para siempre. En el siglo I a.C., las divisiones internas y las presiones externas habían debilitado la región, haciéndola vulnerable ante una superpotencia emergente en el oeste, la República Romana. A medida que Roma expandía su influencia por el Mediterráneo, Jerusalén cayó inevitablemente bajo su alcance. En el año 37 a.C., Herodes el Grande capturó Jerusalén con el apoyo romano y se estableció como un rey cliente. Aunque gobernaba la ciudad, su autoridad dependía en última instancia de Roma. Bajo su reinado, Jerusalén experimentó un importante desarrollo arquitectónico, incluyendo grandes ampliaciones del complejo del templo. Sin embargo, bajo estos logros visibles, las tensiones persistían. La población estaba profundamente dividida y la influencia romana seguía fortaleciéndose. En apenas unas décadas, Roma pasó del control indirecto al dominio directo. Jerusalén pasó a formar parte de la provincia romana de Judea, gobernada por funcionarios romanos en lugar de reyes locales. Este giro marcó un cambio significativo. La ciudad ya no estaba solo influenciada por un imperio extranjero, ahora estaba plenamente integrada en él. Las decisiones políticas, la presencia militar y el gobierno quedaron bajo la autoridad de Roma, pero el control de Roma trajo consecuencias. Sus políticas, especialmente las que afectaban a las prácticas religiosas, crearon un creciente resentimiento entre la población judía. La cuestión ya no era si existía tensión, sino cuánto tiempo podría contenerse. Y como la historia revelaría pronto, esa tensión estaba aumentando hacia algo mucho más explosivo. Parte 12. El nacimiento del cristianismo. A principios del siglo I a.C., Jerusalén se había convertido en una ciudad profundamente marcada por el dominio romano, aunque su población seguía siendo mayoritariamente judía. Las estimaciones sugieren que allí vivían entre 70.000 y 100.000 personas, la inmensa mayoría fiel a las tradiciones judías. Pero dentro de este paisaje familiar, algo nuevo había empezado a surgir, algo que acabaría transformando no solo a Jerusalén, sino a gran parte del mundo. En el centro de este desarrollo estaba Jesucristo, cuya vida, enseñanzas y muerte estuvieron estrechamente vinculadas a Jerusalén. Tras su crucifixión y la creencia en su resurrección, un pequeño grupo de seguidores comenzó a difundir su mensaje. Al principio, este movimiento fue visto como una secta dentro del judaísmo, pero rápidamente empezó a crecer, atrayendo a conversos y formando los primeros cimientos de lo que se convertiría en el cristianismo. Jerusalén se convirtió así en la cuna de esta nueva fe. Los apóstoles, considerados los seguidores más cercanos de Jesús, establecieron algunas de las primeras comunidades cristianas en la ciudad y sus alrededores. A partir de ahí, las enseñanzas empezaron a extenderse hacia el exterior, llegando a otras partes del mundo romano. Lo que empezó como un movimiento localizado fue evolucionando hacia una fuerza religiosa más amplia.
Sin embargo, esta transformación no pasó desapercibida para las autoridades romanas. Roma seguía practicando sus propias tradiciones religiosas, y tanto el judaísmo como este incipiente movimiento cristiano eran vistos como amenazas potenciales para su control. A medida que aumentaba la tensión religiosa, también lo hacía la presión sobre los habitantes de Jerusalén. Y mientras estas presiones aumentaban, se preparaba el escenario para uno de los conflictos más dramáticos y destructivos que la ciudad había experimentado jamás. Parte 13. Rebelión y la segunda destrucción. Hacia el año 66 de Marcha Susrestón, la tensión que se había ido acumulando bajo el dominio romano estalló finalmente en un conflicto abierto. La población judía de Judea se levantó en rebelión, impulsada por una combinación de opresión política, restricciones religiosas y un creciente resentimiento hacia la autoridad romana. Jerusalén se convirtió rápidamente en el centro de este levantamiento, transformando la ciudad en el punto focal de una guerra a gran escala. La respuesta romana fue rápida y abrumadora. Decididas a aplastar la rebelión y reafirmar el control, las legiones romanas avanzaron sobre Jerusalén y sitiaron la ciudad. Durante meses, los habitantes soportaron condiciones extremas, escasez de alimentos, divisiones internas y la presión constante de un ejército que los rodeaba. Lo que una vez fue una ciudad sagrada y próspera, era ahora un campo de batalla, con su destino pendiendo de un hilo. En el año 70 de Mezlisto, el asedio llegó a un final devastador. Las fuerzas romanas irrumpieron en la ciudad y desataron una destrucción generalizada. Gran parte de Jerusalén quedó reducida a ruinas, y el segundo templo, el lugar central del culto judío, fue destruido. Solo sobrevivió una parte de su muro de contención exterior, un resto que más tarde se conocería como el Muro de las Lamentaciones, un lugar que todavía hoy posee un profundo significado religioso. Las consecuencias fueron mucho más allá de la destrucción física. La caída de Jerusalén marcó un profundo punto de inflexión en la historia judía. La ciudad perdió su papel central como lugar de culto y el pueblo volvió a dispersarse. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces puede ser destruida una ciudad antes de que su identidad se pierda? Y sin embargo, como mostraría la historia, el relato de Jerusalén estaba lejos de terminar. Parte 14. Una ciudad romana transformada por el cristianismo. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 de a.C., los romanos actuaron con decisión para remodelar la ciudad y evitar futuras revueltas. La población judía fue expulsada en su mayoría y se impusieron estrictas restricciones a su capacidad de retorno. Cuando estalló otra revuelta en el año 132 de a.C., fue brutalmente reprimida por el emperador Adriano, quien tomó medidas adicionales para transformar Jerusalén en una ciudad claramente romana. La reconstruyó como una colonia llamada Aelia Capitolina y levantó templos romanos, incluido uno dedicado a Júpiter, en lugares que antes habían tenido un profundo significado judío. Con la presencia judía muy reducida, Jerusalén se convirtió gradualmente en un centro de culto cristiano. Esta transformación se aceleró bajo el mandato de Constantino el Grande, quien se convirtió al cristianismo y desempeñó un papel clave en la promoción de la fe en todo el imperio. Envió a su madre, Helena, a Jerusalén para identificar los lugares asociados con la vida y muerte de Jesús. Uno de los sitios más importantes que identificó fue el lugar donde se creía que Jesús había sido crucificado y enterrado. En esa ubicación se construyó la Iglesia del Santo Sepulcro en el año 335 d.C., convirtiéndose en uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. A partir de ese momento, la identidad de Jerusalén cambió una vez más. Ya no era principalmente una ciudad judía, sino un destino principal para los peregrinos cristianos de todo el mundo romano. El enfoque espiritual de la ciudad había cambiado, reflejando la transformación más amplia del propio imperio. Pero incluso mientras el cristianismo se afianzaba, el mundo romano empezaba a debilitarse. El poder se estaba desplazando y nuevas fuerzas surgían más allá de sus fronteras. Y entre esas potencias emergentes se encontraba una nueva religión, una que pronto dejaría su propia huella duradera en Jerusalén. Parte 15.
La llegada del Islam. A principios del siglo VII, una nueva fuerza había comenzado a surgir de la península arábiga, siendo tanto un poder político como una nueva religión. El Islam, fundado por el profeta Mahoma, estaba uniendo rápidamente a las tribus de Arabia bajo una creencia y un propósito compartidos. Tras la muerte de Mahoma en el 632, esta unidad no se desvaneció. Al contrario, se expandió hacia el exterior, mientras el califato ortodoxo comenzaba a extender su influencia por las regiones vecinas, incluidas las tierras antes controladas por el Imperio Bizantino. En el año 638, las fuerzas musulmanas lideradas por el califa Umar ibn al-Khattab llegaron a Jerusalén y tomaron con éxito el control de la ciudad. A diferencia de muchas conquistas anteriores, esta transición no dio lugar a una destrucción generalizada. En su lugar, Jerusalén entró en un período marcado por una relativa estabilidad y tolerancia religiosa. A los cristianos y judíos se les permitió seguir practicando sus fes y, por primera vez en siglos, se permitió a los judíos regresar y rendir culto libremente en la ciudad. Bajo el dominio musulmán, Jerusalén también adquirió un nuevo significado religioso. Se creía que era el lugar conectado con el viaje nocturno de Mahoma, lo que elevó aún más su estatus dentro del Islam. Con el tiempo, la ciudad empezó a reflejar una identidad religiosa más diversa, donde múltiples credos coexistían dentro de sus murallas, otorgando cada uno su propio significado a los mismos espacios sagrados. Pero, como la historia había demostrado una y otra vez, los períodos de paz en Jerusalén solían ser temporales. Porque aunque la ciudad había entrado en un nuevo capítulo bajo el dominio islámico, seguía siendo un lugar de inmenso valor simbólico. Y donde quiera que hay valor, especialmente valor sagrado, siempre hay quienes intentan reclamarlo. Parte 16. Nuevos monumentos y tensiones crecientes. A finales del siglo VII y principios del VIII, bajo la dinastía Omeya, Jerusalén entró en un período de transformación arquitectónica y religiosa que marcaría permanentemente su identidad. Durante esta época se construyeron dos de los monumentos islámicos más significativos: la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Estas estructuras hicieron algo más que redefinir el perfil de la ciudad. Establecieron firmemente al Islam como una parte central del paisaje espiritual de Jerusalén, situándolo junto al judaísmo y el cristianismo como una de las fuerzas definitorias de la ciudad. Durante un tiempo, Jerusalén siguió funcionando como un lugar donde coexistían diferentes fes, cada una conectada a la misma tierra sagrada de formas distintas. Pero a medida que pasaban los siglos, ese equilibrio empezó a alterarse. En el año 969, el califato fatimí tomó el control de la ciudad como parte de su expansión por Egipto y Siria. Aunque todavía se permitía la visita de peregrinos cristianos y judíos, el ambiente cambió gradualmente. Las restricciones aumentaron y las tensiones entre las comunidades religiosas empezaron a crecer. Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando el califa fatimí ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro. La noticia de este acto se difundió rápidamente por todo el mundo cristiano, provocando indignación y profundizando la sensación de que los lugares sagrados de Jerusalén estaban amenazados. Aunque la iglesia fue reconstruida más tarde, el daño ya estaba hecho, no solo físicamente, sino emocional y políticamente. Al mismo tiempo, las divisiones dentro del propio cristianismo complicaron aún más la situación. El Gran Cisma de 1054 dividió formalmente al mundo cristiano en las ramas católica romana y ortodoxa oriental, cada una con sus propias pretensiones de autoridad. Jerusalén, ahora bajo la influencia de la Iglesia Oriental centrada en Constantinopla, se convirtió en parte de una lucha mayor por el liderazgo religioso. Y a medida que las tensiones aumentaban tanto dentro como fuera de la ciudad, se preparaba el escenario para un capítulo nuevo y explosivo, uno que arrastraría a todo el mundo europeo al conflicto. Parte 17. Las cruzadas y el regreso de la guerra. A finales del siglo XI, el frágil equilibrio en Jerusalén había empezado a desmoronarse una vez más.
En 1073, la ciudad cayó bajo el control de los turcos selyúcidas, cuya expansión por Oriente Medio creó tanto inestabilidad política como una creciente preocupación entre los cristianos de Europa. Comenzaron a difundirse informes de que los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén eran acosados y obstaculizados, mientras que el avance selyúcida también amenazaba al propio imperio bizantino. Ante esta presión, el emperador Alejo I Comneno pidió ayuda militar a Occidente. En 1095, ese llamamiento se transformó en algo mucho mayor. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II convocó una guerra santa para recuperar Jerusalén. Lo que siguió fue la Primera Cruzada, un movimiento masivo de caballeros y gente común por igual, todos impulsados por la fe y la promesa de una recompensa espiritual. Tras un largo y agotador viaje, las fuerzas cruzadas llegaron a Jerusalén en 1099 y sitiaron la ciudad. Cuando finalmente se rompieron las murallas, el resultado fue devastador. Los cruzados desataron una masacre que casi aniquiló a las poblaciones musulmana y judía de la ciudad. Jerusalén se transformó en la capital de un nuevo estado cruzado, el Reino de Jerusalén, y sus espacios sagrados fueron remodelados para reflejar el control cristiano. La iglesia del Santo Sepulcro fue reconstruida en estilo occidental, mientras que los lugares islámicos fueron reutilizados para el uso cristiano. Pero este control no duraría. En 1187, el líder musulmán Saladino derrotó a los ejércitos cruzados en la batalla de Hattin y se dispuso a retomar Jerusalén. Tras un breve asedio, la ciudad volvió al dominio musulmán. A diferencia de la conquista anterior, la recuperación de Saladino estuvo marcada por la moderación, permitiendo que muchos habitantes se marcharan sanos y salvos. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar, ya que las cruzadas posteriores intentaron, y finalmente fracasaron, recuperar la ciudad. Y así, Jerusalén siguió siendo lo que siempre había sido, un premio que ningún bando estaba dispuesto a ceder. Una ciudad donde la fe y el poder chocaban, una y otra vez, a través de las generaciones. Parte 18. Del imperio al conflicto interminable. Tras siglos de conflicto entre cruzados y potencias musulmanas, Jerusalén entró finalmente en una nueva fase bajo el control del sultanato mameluco en el siglo XIII. Aunque la ciudad siguió atrayendo a peregrinos de diferentes fes, su importancia política decayó y su población se volvió más pequeña y fragmentada. Luego, en 1516, Jerusalén fue absorbida por el Imperio Otomano, marcando el comienzo de casi 400 años de un dominio relativamente estable. Bajo los otomanos, especialmente durante el reinado de Solimán el Magnífico, se reconstruyeron las murallas de la ciudad y se mantuvo un cierto grado de coexistencia religiosa. Mezquitas, iglesias y sinagogas se alzaban muy cerca unas de otras, reflejando la identidad estratificada que Jerusalén había desarrollado con el tiempo. Sin embargo, a pesar de esta estabilidad, la ciudad perdió gradualmente gran parte de su antigua prominencia, convirtiéndose en un centro provincial más tranquilo dentro de un vasto imperio. En el siglo XIX, esa situación empezó a cambiar. A medida que el Imperio Otomano se debilitaba, las potencias europeas comenzaron a reafirmar su presencia en Jerusalén, construyendo iglesias, consulados e instituciones. Al mismo tiempo, la migración judía a la ciudad aumentó, particularmente desde Europa del Este, ya que muchos buscaban refugio de la persecución y el regreso a lo que consideraban su patria ancestral. Estos cambios empezaron a alterar el panorama demográfico y político de formas que tendrían consecuencias duraderas. El punto de inflexión llegó durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, las fuerzas británicas capturaron Jerusalén, poniendo fin a siglos de dominio otomano. Pero con esa victoria llegó un dilema complejo y, en última instancia, irresoluble. Los británicos habían prometido apoyo tanto para un hogar nacional judío como para la independencia árabe, dos visiones que no podían coexistir fácilmente. En un intento por gestionar estas demandas contrapuestas, establecieron el Mandato de Palestina, situando a Jerusalén en el centro de una situación cada vez más volátil.
Las tensiones entre las comunidades judía y árabe se intensificaron durante las décadas siguientes, lo que finalmente llevó a la propuesta de las Naciones Unidas en 1947 de dividir la tierra en dos estados separados. Jerusalén debía ser una ciudad internacional, pero ese plan nunca se materializó por completo. Estalló la guerra y, para 1948, la propia ciudad estaba dividida. Su mitad occidental controlada por Israel y su mitad oriental, incluida la ciudad vieja, controlada por Jordania. E incluso esa división no trajo la paz. Al contrario, profundizó el conflicto, preparando el escenario para décadas de lucha posterior. A día de hoy, Jerusalén sigue siendo uno de los lugares más disputados de la tierra, reclamada, venerada y disputada por diferentes pueblos y creencias. Después de miles de años, la pregunta sigue en el aire. ¿A quién pertenece realmente esta ciudad? ¿Y habrá alguna vez una respuesta que todos puedan aceptar?